Cuando hablamos del estrecho de Hormuz, lo cierto es que por culpa de Estados Unidos está cerrado dicho estrecho. Y ahora el secretario de Estado, Marco Rubio, de los Estados Unidos, ha dicho que Estados Unidos no tiene tanta importancia para los Estados Unidos ese estrecho. ¿Por qué? Porque pues, Estados Unidos es un gran productor de energía y por tanto el petróleo que consumen los estadounidenses realmente muy poco pasa por el estrecho de Hormuz. Eso es lo que ha dicho. Y que lo que ha dicho Marco Rubio es que los países que están siendo afectados por este cierre, como es el caso de la India, Australia, Japón, Corea del Sur, la propia China, bueno, a China sí lo dejan pasar, pero ha dicho que todos los países que están siendo afectados son los que se deben de preocupar por reabrir el estrecho de Hormuz. Yo creo que ahí miente Marco Rubio, bueno, porque al final no está en juego quién sí lo ocupa o quién no. Lo que está en juego es quién es el que pone orden en el mundo, Estados Unidos o Irán y China. Ese es el tema, es un tema de hegemonía. Estados Unidos puede decir, ¿sabes qué? No me afecta, como lo están diciendo, y yo me voy a ir y me voy a encerrar porque tengo Texas, tengo Venezuela, tengo México, tengo petróleo en abundancia y por tanto no me afecta. Sin embargo, al hacer eso, lo único que van a provocar es que todos los demás países negocien de forma directa con Irán. ¿Y qué va a implicar? Que todo mundo vaya y negocie con Irán, que pues se va a acabar el sistema del petrodólar, que es lo que va a implicar el fin del imperio estadounidense como tal. En las últimas horas también la otra gran noticia que ha generado revuelo sobre esta guerra, la primera fue la llegada o la hipotética llegada de tropas de Estados Unidos al Medio Oriente. La segunda noticia que ha generado bastante revuelo ha sido la entrada de los hutíes en la guerra de Irán. Los hutíes son aliados de los iraníes y obviamente son los que controlan Yemen y el estrecho de Bab al-Mandeb. Bab al-Mandeb es el segundo estrecho más importante en la ruta que va de Europa hacia China o hacia los países asiáticos. Prácticamente los tres estrechos más importantes en esa ruta comercial es el de Hormuz, el de Bab al-Mandeb y el canal de Suez, que está bajo control de egipcio. Lo que se está hablando es que los hutíes de Yemen podrían cerrar el estrecho de Bab al-Mandeb, generando todavía una mayor crisis energética de la que ya tenemos hoy en día en el mundo. Esto sería totalmente todavía más grave de lo que ya enfrentamos y nos llevaría a un escenario más complicado. También hay que hablar de la postura del Estado de Israel, de lo que ha ocurrido, porque prácticamente lo que se está manejando es que el ejército de Estados Unidos ya se le están acabando los interceptores para poder frenar a los misiles de Irán. Una vez que esto ocurre, la situación va a ser todavía más dramática en el Medio Oriente para las bases militares que tiene Estados Unidos, porque ahorita lo que estamos viendo es que Irán está pudiendo destruir a las bases que tiene Washington en la región. Obviamente los países del Golfo Pérsico están contentos, ellos se quieren deshacer de la elevada carga que significa Estados Unidos y bueno, por eso no están atacando a Irán. ¿Por qué? Porque esto forma parte de la caída del imperio estadounidense. También hay que decir que a los países de Asia, como es Taiwán, bueno, Taiwán que es un estado con intento separatista, a Taiwán y a Japón y a Corea del Sur les está preocupando que la guerra en Medio Oriente se extienda, porque eso va a generar o puede provocar que en la región de Asia Pacífico se genere otro conflicto bélico. Que nada, porque Estados Unidos ya perdería su hegemonía global. O sea, la guerra en Irán puede provocar que estalle un conflicto en Taiwán o en la península de Corea. Es lo que puede ocurrir. Bueno, ahí lo que vemos es prácticamente cómo Irán ha demostrado tener una capacidad bélica brutal
y ha podido arrasar con la mayor parte de las bases militares que tiene Estados Unidos en la región. Algo que no se habla y algo que no se quiere comentar, pero que, bueno, Donald Trump es el que nos ha podido adelantar lo que ocurre. Obviamente, Irán no está dispuesto a perder el control del estrecho de Hormuz. Ya lo tienen, ya lo controlan, van a cobrar cuota, están cobrando cuota de peaje a los barcos que transitan por ahí, y también planean romper el petrodólar y que todo el petróleo se maneje en yuanes. Eso es lo que se busca. En medio de todo esto es importante, en medio de todo esto, al final del día hay que reconocer que lo que está en juego es el sistema del petrodólar. Y el sistema del petrodólar funciona en base a la alianza que tiene Estados Unidos con los países del Golfo Pérsico, en concreto con Arabia Saudita. ¿Qué ha dicho Donald Trump sobre Arabia Saudita? Porque luego mucha gente se sorprende, pero parece ser que Trump lo pusieron ahí o está en el lugar donde está con el objetivo de que el imperio estadounidense se desmembre o colapse de forma ordenada, una especie de Gorbachev para los Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Bueno, Donald Trump ha despotricado contra la OTAN, ha dicho que la OTAN no acudió al rescate de Estados Unidos en esta guerra y que por lo tanto pues la OTAN se va a romper. Esto es obviamente la ruptura del actual orden global. Pero sobre los países del Golfo Pérsico, que se supone que son los que sostienen al petrodólar, Trump ha dicho sobre el príncipe heredero saudí que literalmente le está besando las botas, por no quiero mencionar la palabra que él dijo, porque ha dicho que los países árabes se han comportado como se tenían que haber comportado, es decir, que han cooperado con los Estados Unidos en esta guerra. Pero bueno, este insulto al príncipe heredero de Arabia Saudita pues nos habla de que al final el objetivo de Donald Trump es acabar con el sistema del petrodólar. Este es un artículo del Financial Times. Obviamente, si Estados Unidos es incapaz de poder recuperar el estrecho de Hormuz y es incapaz de restablecer el sistema del petrodólar, obviamente lo que va a pasar es que China va a emerger como la nueva superpotencia después de esta guerra. Los chinos, desde mi punto de vista, son los grandes ganadores del conflicto, porque ellos están librando esta guerra sin necesidad de poner a sus propios soldados. China simplemente está ayudando a Irán y en cambio Estados Unidos, Irán, Israel sí están poniendo a sus propias fuerzas armadas. China no. Y normalmente el país que gana las guerras es el que no se ensucia las manos. Eso lo vimos con Estados Unidos durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, que se metió ya hasta el final y que fue el gran ganador. Bueno, pues en este caso China, sin gastar un solo yuan y sin poner la vida de un soldado de chino, pues está ganando esta guerra. Es lo que está ocurriendo. También hay que hablar del papel que está jugando Israel, que yo creo es un papel importante. Israel busca que los países del Golfo Pérsico entren en guerra contra Irán. Es lo que busca. Obviamente los países del Golfo Pérsico no están dispuestos a ir a la guerra contra Irán. ¿Por qué? Porque lo que quiere Israel después de esta guerra es que Estados Unidos quede acabado, los países del Golfo Pérsico queden acabados e Irán también quede acabado. Y obviamente el gran ganador sería Israel en esta hipotética situación. Bueno, también hay que mencionar, este es un medio de comunicación de Turquía, lo dejo en claro, porque Turquía ante todo tiene una rivalidad con el Estado de Israel. El imperio turco fue el imperio turco otomano. Obviamente nunca han visto con buenos ojos la expansión de Israel, porque al final, pues para Turquía, todo el Medio Oriente debió o debe de ser de su propiedad, como lo fue durante los siglos. El Imperio Turco Otomano controló dicha área.
Después de decir esto, hay que decir que ya les había comentado que un político en Israel había propuesto comprar 40 islas deshabitadas en Grecia como una forma de tener un refugio para en caso de que hubiera gente que abandonara Israel por la guerra. O sea, porque también algo que pues, no se habla es que el propio Israel está siendo atacado con los misiles de Irán, y esta idea del escudo antimisiles o del domo protector pues ya se acabó. ¿Por qué? Porque los misiles de Irán sí tienen la capacidad de atacar territorio israelí. Eso es lo que ocurre. Y obviamente después de esta guerra pues se están planteando a dónde mudarse o a dónde mudar a los refugiados de Israel. Una idea es comprar 40 islas deshabitadas en Grecia y obviamente quieren usar esto del canje de deuda soberana por territorio. O sea, prácticamente le perdonarían la deuda a Grecia, o cierta deuda se la perdonarían a cambio de que Grecia otorgara estas 40 islas. Y este es un mecanismo que es posible que veamos. ¿Por qué? O lo deberíamos de tomar en cuenta acá en América, porque pues Grecia realmente también está a merced de toda la crisis energética en Medio Oriente, y quizás si la gente de Israel quisiera buscar un refugio más seguro, pues optaría por irse a países todavía más lejanos, en concreto la Patagonia Argentina. Ahí podrían refugiarse, aprovechando que Argentina tiene una enorme deuda, y Argentina podría cambiar la Patagonia, parte de ese territorio, a cambio de que le perdonen la deuda. Ese es el mecanismo que quieren manejar con Grecia, pero que también puede funcionar en un futuro con la propia Argentina. Es lo que ocurre. Y es algo que ya se había manejado, ¿no? Porque muchas veces se habla de que si la Patagonia era parte del Imperio Español o no, y al final pues siempre ha sido una región codiciada por gente externa a la propia Argentina, y bueno, pues ahí puede ocurrir, más cuando se considera que los argentinos tienen a un presidente pro-Israel y pro-sionista. Es Javier Milei, él lo ha dicho, no es ninguna mentira, porque luego mucha gente cree que Javier Milei es libertario y realmente no, es simplemente pro-Israel, y obviamente pues si Israel está en una circunstancia complicada, Milei puede ir a salvarlos. Lo que puede ocurrir, pero bueno, al final ese es un tema que yo creo que podremos hablar más adelante, el de la Argentina con Irán e Israel, que tienen una situación complicada. Recordemos que Argentina también ha estado dispuesto a enviar tropas contra Irán si Estados Unidos se lo propusiera. Ahora, ¿qué está ocurriendo también en Medio Oriente? En Medio Oriente, pues resulta que como ya todo el mundo vio que el que se quedó con el estrecho de Hormuz es Irán y Estados Unidos está siendo incapaz de poder liberarlo, pues resulta que pues ahora todo el mundo se está planteando, como países como Corea del Sur se están planteando ir a negociar con Teherán, ya no con Washington. Esto te implica que Estados Unidos como potencia está en declive. Y obviamente pues estamos frente a la caída de la hegemonía global de los Estados Unidos. Por lo tanto, realmente la situación que estamos a punto de ver va a ser más complicada de lo que creemos, porque esto no es una simple guerra. Esto es realmente un cambio en la hegemonía global, y la enorme crisis que estamos empezando a ver tiene como objetivo que la gente disfrazar la caída del imperio estadounidense. Y pues vamos a otro mundo, literalmente a otro mundo.